Bienvenidas y bienvenidos sean todos a esta sesión. Es un webinario global de WWF. El día de hoy estaremos hablando de cómo alinear los objetivos de la ciudad con un futuro resiliente en cuanto al clima. Específicamente hablaremos de cómo utilizar el marco de OPCC de 1.5 grados. Soy Sabina Andrean, Program Manager del equipo de coordinación de One Planet City Challenge. Mis colegas y yo estamos muy felices de verles aquí. De hecho, tenemos a más de 280 participantes registrados para la sesión de hoy en representación a más de 30 países. Estamos esperando tener una sesión muy interesante el día de hoy. El día de hoy vamos a enfocarnos tanto en el por qué como en el cómo. ¿Por qué? Es crucial y valioso para su ciudad trabajar con estos objetivos y actualizarlos. Hablaremos de ello, pero también profundizaremos en el método de alineación de 1.5 grados centígrados de OPCC. Pero primero déjenme darles un poquito de contexto. Este webinario es parte del One Planet City Challenge, que es el desafío de ciudades de WWF. Es una iniciativa en la que invitamos a las ciudades ahora en esta nueva ronda 2025-2026 que comienza ahora. Así que les estamos dando la bienvenida a unirse a este programa fantástico. Sabemos que las ciudades tienen el poder de generar cambio transformativo, pero navegar por el camino hacia la resiliencia climática puede ser complejo. Al unirse al OPSC, van a recibir un informe de retroalimentación estratégica y otro apoyo para poder progresar a lo largo de su viaje de cambio climático. Esperamos que les suene interesante y habrá más información sobre ello más adelante en la sesión. Me gustaría presentar a Uri Goldfield, que es líder interim global para el programa de WWF Cities. Está aquí para darnos el mensaje de bienvenida. Uri, Thank you adelante. very much, Sabina. Muchísimas Hello, gracias, everyone, Sabina. and a Hola a very todos y warm a welcome. todas. As Bienvenidos, Sabina bienvenidas. already said, Como my name is Sabina ya Uri dijo, yo Colodro, and I'm soy based Uri in Chile. Colodro, And estoy en also, Chile I am working for the Chile y estoy office. trabajando So para la most of you oficina should chilena. Quiere know decir que me muchos de as ustedes ya me the conocen WWF focal point in como el Chile punto for focal de the OPCC. WWF en Chile. It's truly a pleasure to be with Es you realmente un today and placer want to estar con start by ustedes el día de thanking hoy. each of Quiero you, comenzar city agradeciéndole a representatives, cada uno de partners, and ustedes como colleagues for representantes de taking the time to ciudades, join socios y this colegas important por session. haberse dado el tiempo de At asistir a esta sesión WWF tan Cities, importante. we are constantly reminded of the WWF critical Cities role that local constantemente quiere governments play in the recordarles el global climate papel crítico que response. juega el gobierno en la Municipalities respuesta are not the climática. only Los closest municipios no level of government son to el people's nivel everyday más lives. They are cercano a also la uniquely vida positioned diaria de las to lead personas, the sino que way toward también more nos resilient, permiten equitable, ir and hacia sustainable un futures. mundo y futuro But we más also recognize igualitario y that this journey sostenible. is not Reconocemos easy que for este viaje no sure. es fácil, Setting definitivamente. climate targets, measuring El progress, fijar and turning objetivos ambition into climáticos, action el medir requires y el time, hacer que la resources, and teoría support. se vuelva So acción that's requiere exactly why we recursos are y here. acción. Our Precisamente job por eso is to estamos walk aquí. Nuestro alongside you, trabajo es to offer caminar junto con guidance and ustedes para tools and ofrecerles strategic guías, feedback so herramientas your y climate efforts are retroalimentación not just estratégica para que strong sus but esfuerzos aligned with climáticos global no goals solamente like sean the Paris fuertes, Agreement. sino que se As we alineen often con say, objetivos what isn't measured internacionales can't be como el known, Acuerdo de and what París. isn't Lo que known no se can't be mide es improved. And desconocido y si today es algo we will desconocido no lo dive podemos into a mejorar. methodology that Hoy helps nos make adentraremos en your una effort metodología que va a hacer que sus measurable, esfuerzos comparable, sean and medibles, grounded into comparables science. y We hope basados this en session ciencia. will give you Esperamos que la clarity, sesión les confidence, and dé inspiration claridad, to keep moving confianza e forward on your inspiración city's para climate seguir journey. avanzando We en are el truly tema honored to support you climático. in this Es un honor process para and nosotros also all the apoyarles en national este offices in proceso y a WWF. todas las So we are oficinas excited nacionales de to learn from WWF. you as well. Estamos So emocionados thank you también de very aprender much de and ustedes, welcome así que to this muchísimas webinar. gracias y sean bienvenidos al webinario. Muchísimas gracias, Uri, por este mensaje de bienvenida. Ahora estamos listos para presentarles a nuestros oradores. Siguiente diapositiva, por favor. Hoy estoy muy contenta de presentarles a Björn Sigurdsson, quien es el Senior Climate Strategist y consejero independiente con experiencia internacional ayudándole a las ciudades con sus objetivos climáticos y cómo alinearlos con el Acuerdo de París.
Tiene más de 20 años de experiencia trabajando en ciudades suecas como Uppsala y Estocolmo. También es un gusto presentarles a Saskia Tegnell, que es mi colega en WWF en el programa de ciudades. Es experta en el tema de clima, energía sostenible y desarrollo urbano. Tiene experiencia trabajando con acciones climáticas en Europa, principalmente en Países Bajos. Les doy a ambos la bienvenida. Y también me gustaría señalar nuevamente que tendremos una sesión con Saskia y Bjorn. Pueden utilizar el chat para poner sus preguntas y comentarios durante la sesión. Una vez terminadas las presentaciones, habrá tiempo de una sesión de preguntas y respuestas con el panel. Saskia, ¿por qué no nos das el contexto de por qué estamos aquí el día de hoy? Gracias, Saskia. Adelante. Thank you very much, Sabina, Muchas and gracias, good to Sabina. see so many of Qué you here today. gusto verles aquí I el día want de to hoy. start by setting the Quiero scene of comenzar why it is important hablando to de talk por about net qué es zero and to importante have hablar urgent action. de neto cero y por qué tenemos que actuar de And we manera all urgente. know that if we go Todas y to todos next, that sabemos immediate and deep reductions for all que las greenhouse reducciones gases is needed inmediatas y as profundas quickly as son possible. realmente necesarias y tenemos que Last hacerlo lo más year, rápido posible. 2024, was El the año pasado, en first year where 2024, the annual fue el global primer increase in temperature año reached en el 1.5 que degrees el for the first aumento time. llegó a 1.5 And grados the average centígrados por rise in primera temperature, vez. so El looking over aumento promedio de time, and this is temperatura, how si it's lo measured, vemos con el tiempo, y de hecho we así es really need to see como if we want to se reach mide this climate resilient future we're para going ver for. qué es lo que está Well, the pasando y qué average futuro rise in tendremos. temperature Bueno, is el already at aumento promedio 1.3 está ahí en degrees, heading 1.3 to grados 3 degrees of centígrados. warming by the end of this Y para century finales de if we este don't siglo llegaremos a 3 grados change the centígrados si pace of no the cambiamos emissions of el global ritmo de greenhouse gases. nuestras emisiones de gases And invernadero. these are all numbers, and it might be Todos hard son to grasp, but números y what we all quizás sea know and what difícil we all entenderles, see pero lo is que sí that the sabemos y consequences vemos are already es que las severe. We're consecuencias ya son seeing the severas. consequences of Estamos global viendo climate consecuencias change del all over the cambio world, climático and en that todo el mundo underscores the urgent y need eso nos for muestra la action. necesidad urgente de acción. And as I said, this Y como 1.5 les degrees decía, is este something that 1.5 grados scientists still say is es a algo que very los important threshold for us científicos to dicen que es un umbral understand and muy see importante. that Tenemos this que is something we entenderlo y can hold tenemos que on ver que to es algo que in order to realmente not have tenemos que these severe hacer para no consequences tener that we don't consecuencias want. severas que no queremos. But also that every tenth of a degree of warming that Y is avoided will cada make a décimo de significant grado que difference. podamos evitar va a ser So una every ton diferencia of greenhouse gas significativa. emissions we don't have will make a Las difference. And that's very toneladas important de in times where we're emisiones que no seeing emitamos this van a hacer una warming gran diferencia accelerating. y eso va a importar cuando Going veamos to que el the cambio next climático se slide. acelera todavía más. So what does that actually mean, and ¿Qué what do we know significa about the realmente scale and todo esto? ¿Qué urgency? sabemos en cuanto a la Well, escala y la urgencia? first about the scale. So how Primero, en much cuanto a do la we need to escala, cut the ¿cuánto greenhouse gas necesitamos emissions recortar las that we emisiones de los have gases currently? invernadero que actualmente Um, tenemos? if you go to next, Si pasamos a we la know siguiente, that by sabemos que 2050 para at the latest, 2050 we máximo need to have a net tenemos zero que tener emissions, emisiones and we cero know that netas. fossil fuels need to be Y phased out. sabemos que So tenemos this que needs eliminar to los be reached as soon combustibles as fósiles. possible, but really Esto tenemos que globally lograrlo in lo más 2050 pronto at the latest. posible Um, a nivel internacional como at the máximo same en time, 2050. we really need to Al mismo understand that tiempo, tenemos que sooner entender as climate action is pursued, the que more tan likely we pronto will hagamos acciones succeed. climáticas, más So pronto early tendremos action is éxito. also Las important. acciones So tempranas son that's muy why importantes. we talk Y about es 1 inch por per target eso by que 2030 estamos and hablando preferably de every un 5 years objetivo medio en thereafter. 2030 y And preferiblemente what cada does this cinco mean años for después. you as city ¿Qué significa esto para representatives ustedes como at global representantes de level? Well, ciudades a nivel local? luckily, Bueno, we are not alone in por this, but suerte, there no are estamos experts solos and en esta lucha, sino scientists que that hay are looking at expertos y what científicos should que cities contribute with, están and this is also what buscando formas en Björn las is que going las to ciudades speak pueden about in a contribuir. minute, Bjorn how you hablará de can eso make those precisamente en un targets for minuto. your Cómo city. ustedes pueden fijar los objetivos para But sus what we try ciudades. to do in all Lo que this, in the tratamos de One Planet hacer City en todo Challenge esto, and en in este this desafío method, de is to One make City Planet Challenge, recommendations es dar uh, recomendaciones of global guidelines de tangible for you locally. lineamientos And we globales y do this by tangibles para looking ustedes a at nivel what local. the global Lo science hacemos community says. revisando For qué dice la example, a comunidad very global. important Por step in that was ejemplo, taken un in paso muy importante se 2022 tomó en when the 2022 UN General cuando Secretary High Level el Expert secretario general Group, de las mouthful, Naciones but Unidas they formó un released a grupo de report on expertos integrity matters. y este
este grupo how net hizo zero un commitments informe should sobre be cómo la formulated for integridad non-state importa, entities. los Following that, compromisos in del cero neto 2023, para las we had entidades the no Integrity estatales. Matters for Después, en cities, states, and regions, another 2023, la report integridad importa para ciudades, estados y looking at what regiones. recommendations Es are otro important for informe que habla cities de and recomendaciones other importantes actors para las to ciudades y follow para otros in actores. order to reach net Las zero. cosas que tenemos que hacer And para llegar a just cero late last emisiones. year, El año still in draft, pasado, de hecho a finales, porque coming sigue soon siendo un in borrador, the pronto final version, será emitida la the versión final, greenhouse gas target setting guidance for se cities. And emitieron these las two guías last para fijar ones are objetivos de gases invernadero para ciudades, from estados y the regiones. Global Covenant of Mayors together with the World Resource Institute Esto expert. lo So hizo this el is just for setting the instituto scene que and junta understanding diferentes that there is a expertos. lot of Y bueno, aquí lo que quiero discussions and decirles es science out que there for hay us to mucha lean on ciencia, when we're muchas talking about this, conversaciones que and podemos knowing where tomar cuando hablamos de your esto. ambition level should Hay be as a city. que And if we entender go cuál to tiene the que ser next nuestro slide, nivel de ambición como ciudad. WWF is a part of these WWF development of this es guidance, parte and del we also desarrollo de really estos try to integrate it lineamientos in our y work. realmente estamos tratando de So integrarlo en nuestro science, trabajo. we try everything to make everything grounded Intentamos in science, que todo and se this base en la 1.5 alignment ciencia method y este that we're método de presenting and alineación de talking about 1.5 que today presentamos y is del que in line estamos with these hablando hoy se recommendations. alinea So I precisamente con really estas recomendaciones. encourage you to go and Así have a que look at les these invito a documents, que but revisen los also documentos be secure in that we are really trying to y help que you in sepamos this. que realmente estamos aquí para Before I let ustedes y queremos Björn tell you ayudarles. more about Antes these de que Bjorn les platique un this poco method, más acerca de I este just want to método, mention one me gustaría important thing, and that mencionar is algo that muy importante. the level of Y es ambition que el in your nivel de city or in your ambición local en su government really ciudad o depends on your gobierno local local reality. And realmente we depende de see su a propia lot of realidad different local. cities of all different Vemos muchas sizes ciudades from different parts of the diferentes, de world, diferentes and that needs tamaños, to distintos be sitios del mundo, considered y when eso we're talking tenemos que about target considerarlo setting. cuando estamos hablando acerca de That being fijar nuestro said, objetivo. we try to say that, Habiendo well, the dicho lo 1.5 anterior, alignment tratamos de method decir que el método de alineación encourages de local leadership, really 1.5 encourage you to go motiva al further, liderazgo local but a ir todavía más also allá. ensuring a Pero minimum hay global que standard. So we know where garantizar everybody estándares colleagues globales should be mínimos. at, Sabemos en dónde tendría and que we estar todos see como that mínimo many cities go y further hay than that. muchas ciudades que van As Uri incluso más mentioned in allá. the beginning, Como Uri cities are mencionó al important inicio, because las of ciudades global son climate importantes action, para and asegurar la therefore acción climática cities global. have Por lo tanto, ambitions las that are ciudades higher, tienen que and often tener we see that ambiciones. already. Muchas veces nuestras It can ambiciones be son because you todavía need to más respond to altas, urgency. quizá porque tengan que There is responder a alguna already really severe urgencia. La consequences verdad that you es que ya hay feel in your consecuencias city, muy and you want severas, to quizá ya las show sientan en that sus you're ciudades having y quieran faster or deeper climate mostrar de alguna action manera que hay than que actuar what de manera science más says is profunda y necessary. más It can be rápida, seizing local como lo dice la benefits, ciencia. Se puede basar en beneficios collaborations with locales, private sector or other colaboraciones con el actors sector that make it privado possible u to really otros have a actores faster que nos transition. permiten realmente tener It una can be transición leading más by rápida. example, Puede which we see ser a lot guiando of con el cities do ejemplo. Vemos today and are muchas ciudades very que happy hacen to see eso el that día in de a hoy y world me da where mucho lots gusto of verlo en un nations mundo en are el que hay not muchas stepping up to naciones their que the simplemente part that no they need to están provide haciendo el papel to que combat climate change. necesitan para combatir el And cambio it can climático. be to align with Y national and podría ser regional para alinearse policies. con In políticas the EU, nacionales y we have a regionales. En la Unión large Europea, program por where ejemplo, lots of tenemos un cities gran are now programa setting en el targets que to be muchas ciudades carbon están neutral by fijando 2030 objetivos already, para and ser this neutros sparks action para all over the 2030. Y continent. So all esto of prende these la chispa de todo el can be continente. reasons Todas to estas pueden ser take razones targets and do targets in a different way. And para what we're crear presenting here today is objetivos. really to show Lo que you estamos presentando where can you start and aquí how can you start es setting el these targets and cómo what y is the dónde pueden empezar a fijar minimum sus global metas standard y that cuál we es el are estándar pointing to. mínimo global al With que that, queremos I llegar. hand over to you again, Con Sabine. eso, Sabina, te devuelvo el Thank you, micrófono. Saskia. Muchas gracias, And Saskia. very important messages here, but also El encouraging, mensaje es underlining muy the importante, importance es of cities alentador en and cuanto a la importancia de really que las ciudades expressing fijen sus objetivos. that we have a lot to do here in our Tenemos mucho que community. hacer todavía en So nuestra with comunidad. that, we are eager to Y hear Björn con Sik, ello le some paso el guidance on the micrófono a OPCC Björk, quien nos 1.5 va a alignment method. guiar Welcome, Björn. The floor is a través yours. del método de alineación de Thank you very much, Sabina, 1.5, el and thanks OPCC. for all the introduction. Muchas And I'm gracias, happy to Sabina, por be la here presentación. today La verdad es que es and un trying gusto to do my estar best aquí to el día de hoy, support haré mi mejor esfuerzo the important para hablar movement of de cities este trying to movimiento do something in tan this world and trying importante, to el tackle tratar de hacer algo en el world mundo situation y of el climate change tratar and other de important mejorar lo que issues. estamos haciendo en cuanto al cambio So climático. my task is here to Mi very tarea el día de hoy down to earth
es revisar el método de alineación OPCC, que es el de desafíos de ciudades. La idea es que al final se sientan cómodos calculando y utilizando el método en su trabajo, que puedan revisar su objetivo de mitigación y alinearlo con el método. Ese es mi objetivo para hoy. Permítanme comenzar diciendo que el punto de partida para cualquier acción climática es tener un objetivo de mitigación, una guía para avanzar. Y, por supuesto, tenemos que tener un plan de acción efectivo. En el informe de OPCC de 2018 se habla de la necesidad de reducir las emisiones a nivel internacional. Podemos mejorar los ecosistemas, reducir los combustibles fósiles y ver de qué otras maneras podemos darle bienestar a la gente. De hecho, del lado derecho se ve una gráfica relacionada con lo que digo. Sabemos lo que hay que hacer a nivel global. Hay que medir las emisiones cada década y es muy importante que los objetivos de mitigación mismos tengan un alto nivel de integridad. Por lo tanto, todo tiene que basarse en la ciencia, tiene que estar completo y tiene que ser igualitario. El objetivo, por lo tanto, tiene que basarse en la última ciencia. Ese es el primer punto. Igualitario es que tenemos que ver las contribuciones históricas y actuar, y también hay que tomar en cuenta el tema del desarrollo económico. Completo significa que el compromiso y el objetivo tienen que cubrir a todas las emisiones de gases invernadero, no solamente uno u otro, sino todos los gases de todas las fuentes principales. Alineado con lo anterior, el método OPCC requiere que las ciudades tengan dos objetivos, por lo menos. El primero es el objetivo neto de 0 para 2050 y luego un objetivo medio para 2030. Revisemos ambos requisitos. Primero, el objetivo a largo plazo. Este incluye la totalidad de los gases de efecto invernadero. Todos tienen que ser eliminados. No solamente el dióxido de carbono, sino el metano, por ejemplo, el óxido nitroso y todos los diferentes gases, los gases fluorinados. Es igualmente importante tratar de bajar las emisiones de todos los gases, no solamente de uno. Y el objetivo también incluye la parte tan importante de recortar los combustibles fósiles al mínimo para que tengamos un objetivo real de 0. Pero hablemos un poquito de la meta de 2030. La idea es cortar las reducciones a la mitad a nivel internacional. Eso es parte del objetivo 2030. Además de este 50% a escala global, el método introduce el Fair Factor, que es el factor de equidad. Cada quien tiene diferentes responsabilidades y capacidades para lograrlo. Quiere decir que aquellas ciudades con más recursos seguramente podrán actuar un poco más, pero todas las ciudades son invitadas a actuar y tienen que hacerlo. Este factor de equidad, el Fair Factor, se calcula para que cada ciudad
pueda pasar de un 65% a un and again, the 25%. target and the Y baseline nuevamente, need to be tanto completed. el That is, objetivo the como emission la línea baseline base tienen inventory and the que target should completarse. include both Scope Y 1 tienen and que Scope 2 incluir emissions tanto el and alcance off-gas. 1 como el alcance And 2, to que guide you son in las there, we emisiones de recommend gas you that invernadero you de todos los estimate gases. baseline emissions Les using the recomendamos Global que Protocol for estimen su Unit emisión Scale utilizando Gas el Emissions protocolo global y There el will be a inventario link to para that las in ciudades. the De hecho, material en published el webinar. material del webinario les daremos un So this enlace is para the que basic of puedan the two hacer mejor el requirements. cálculo. The 2030 target is a little El bit objetivo de special then because of the 2030 es un fair factor that poquito go especial now por in el this tema del part factor de equidad. of the presentation Vamos a to entrarnos en how esta to parte de la calculate a presentación fair para ver cómo calcular climate target mitigation un target objetivo de using mitigación adecuado, un fair factor adecuado para 2030. and I would say it's quite simple. La verdad es que es Quite bastante simple. simple. Anybody could do it. Cualquiera And puede here we hacerlo. give you the steps Y and the aquí les data vamos a points. dar Actually, you los need 4 pasos data para points lograrlo. and Necesitamos you do 3 calculations. 4 So puntos o 4 first of all, you need tipos to de have an información y emission 3 baseline cálculos. Primero of necesitamos greenhouse la línea gases base de for las the year emisiones 2008 del año for your city. 2018 para su ciudad. And then you need to have the Necesitamos population for tener the la same year and the población de prognosis ese for the año, year 2018, y 2030, el the pronóstico target de la year. población para 2030, que es el año objetivo. And I guess that these are data inputs that Esta es información you have at hand or que seguramente will tienen a la be able mano, to y si no, cater for. que The seguramente fourth data podrán input conseguir. is a national fair El factor, cuarto punto which makes es el factor de equidad, el Fair make the Factor general nacional. cut in half, Este 50% global cut tiene for que ver 2030, con el corte adjusted del according to 50% para capability 2030, ajustado and obviamente a las responsibility. capacidades y And I responsabilidades de will cada ciudad. tell you shortly what that is En corto les voy a and how you decir do qué that significa in y that cómo sort of fair puede factor. hacerse. First, I just gonna show you Bueno, primero the 3 les calculation voy steps. a mostrar los 3 pasos para el Step cálculo. A, Paso using the A, data inputs from the left, utilizamos la información de la divide your izquierda, emissions dividimos into base las year emisiones del with año base your population in the same year. entre la población de ese And you get mismo año. emissions per capita. Y ahí Use tenemos that las emisiones and per cápita. multiply with the fair factor. Utilizamos esa respuesta y la multiplicamos por el Fair Factor. And then again, use the result from step B El resultado in the step del C and paso multiply it B lo with your utilizamos en el population in paso C 2030 porque lo prognosis. multiplicamos por And la there you have población de your fair 2030 share mitigation target y ahí for tenemos nuestro 2030. objetivo de mitigación So para 2030. now I will go into and explain this about the fair factor because that is a little bit specific, No voy but a at the same time it's very adentrarme a transparent temas muy and específicos. the Honestamente, es fair un factor. método muy transparente. What WWF uses is ¿Qué the utiliza United Nations Development WWF, Program el Programa de and the Desarrollo de Human las Development Naciones Index Unidas y el that Índice de they Desarrollo have Humano constructed? que las Naciones Unidas crearon? And it is used for the fair factor because the fact is that the Paris Agreement El itself hecho es do que include el a Acuerdo de global París fairness aspect, mismo incluye una responsibilities and evaluación capabilities. de responsabilidades y But capacidades the entre los agreement países. itself do not Pero el state how to acuerdo en implement it sí no or what it explica is cómo hacer la on implementación the ground. So ni therefore, cómo llevarlo a cabo en terreno. Por eso, OPCC es un método para realizarlo y lo puede hacer cualquier ciudad. Les voy a mostrar cómo incluirlo en el cálculo para el objetivo de 2030. El índice mismo refleja el desarrollo humano por país, considerando elementos clave de la vida humana: salud, educación y estándar de vida. Todos los enlaces los tendrán disponibles. Uno ya está en la pantalla, pero como les menciono, estarán en material tutorial. Ahora, este es el contexto del índice de desarrollo humano. Ahora, ¿qué se hace?
you will search for the Human Development Index, Tenemos and among que all incluir el índice de nations and desarrollo countries that are humano, in the index, search for aquellos your países que country, están en and el índice, and you search for the value for your country. utilizándolo, conocen el global valor average de is su país. El 0.736, promedio global es 0.736, and your o sea, country will be somewhere 0.7, below y or su país over estará that ya average. sea por debajo o por arriba de ese promedio. For example, I'm working in Sweden, Por ejemplo, yo and estoy for trabajando Sweden, en I Suecia. found that the Yo sé Human Development que Index el value for valor Sweden del for the year índice de 2018 desarrollo humano is en Suecia 1.9 es and a bit more. So I 0.9. divide that Swedish value with the Divido global ese average valor for the same entre el year, that's promedio 1.7, global. and I get Estamos a hablando de información de fair factor of 2018 y me 1.28. da This 1.28. I will need to multiply with Este lo 50% voy a to multiplicar por get the fair factor 50% for para Sweden obtener mi fair with, factor and the 50% why we do that de is Suecia. to ¿Por qué el actually reflect 50%? this, relate the factor to the global need Porque for the queremos 50%. relacionarlo con la necesidad The global de global reducción de But 50%. Sweden, being a resourceful country, Suecia get a higher challenge of 64%. tiene un desafío alto del 64%. All right. ¿Vamos bien? Here you see examples of some other Aquí countries tenemos ejemplos along de otros países, the value of and the calculated in the end fair factor for different countries. todo basado 25%. en su índice. So when you have that settled, let's go back to the calculation. Ahora regresemos al cálculo. A little bit more detail than how you do the Bueno, calculation. aquí You tenemos have un the poquito más data de detalles input de cómo lo of all hacemos. Tenemos data la inputs. información que necesitamos, son los 4 Start with puntos que les step A. mencionaba. There is step A, Comenzamos con B, el and C, paso right? A. Acuérdense que hay un paso A, So B y take your C. emission inventory for Tomamos la 2018, línea base de divide it with emisiones the de total population, 2018 y lo then you will dividimos get entre la the población de specific 2018. emissions per Con eso capita obtenemos nuestras emisiones that per year. cápita para ese Next año. step, El siguiente paso multiply es emissions per multiplicar ese capita resultado, with las the emisiones national per fair cápita, factor. In the case of Sweden, por it was el factor de equidad nacional. 64%. Acuérdense que Some en other el caso de country might Suecia get era 50 or 64%. 35 Quizá or para su país sea then you will get the 50 o 25, no lo sé. reduction target Con for the eso year obtenemos 2030 el objetivo de expressed reducción in para emissions per 2030 capita. expresado en emisiones per cápita. But you will most likely want to work with absolute numbers. Pero seguramente querremos trabajar con So números in step absolutos. C, you convert Así the que per en el capita paso target B to convertimos el absolute objetivo target per cápita a uno absoluto. simply by multiplying Esto lo the hacemos simplemente population in the year multiplicando por la 2030. población del año 2030. So there you have the reduction Y con eso fair tenemos la target for 2030 reducción expressed in que se absolute necesita pounds. para Focus 2030 emphasize expresado en greenhouse gas. toneladas de These gas. are the three steps. Y esos son los Now you 3 have an pasos. indication for a Ahora minimum tenemos fair una mitigation target indicación de cómo está el for your objetivo de mitigación para su propio país. In the tutorial, we also En included el this tutorial example estamos calculation incluyendo este cálculo with como some ejemplo. example from a county, I think, Es in un Sweden. ejemplo de un condado Will you en see the Suecia. numbers in Aquí podemos yellow, ver los and then we números marcados en inserted amarillo the calculation here. y después Figures, pusimos el so cálculo para que vean I cómo can están make las it clear as cifras. possible for you Tratamos to de do the hacerlo lo same. más fácil para ustedes, que lo entiendan y que puedan replicarlo. And step C, and here Tenemos we el paso also C, have por ejemplo, aquí. additional step for your convenience. Y You'd like pusimos to un work with paso adicional para su the target conveniencia. for 2030 expressed Si in quieren percentages. Then ver we presentado give you el the objetivo de formula manera here. distinta, les damos la fórmula para hacerlo. In the tutorial, you will also find En an el empty tutorial template like this, van a where you encontrar can una put your own plantilla data así and para do que your own ustedes integren calculation. su propia información And y we hagan hope sus that propios cálculos. you will find time and Esperamos worth que time to do the se den el calculation. tiempo para hacer el cálculo que necesitan. I've been working
doing these calculations, He both estado working with cities haciendo estos and doing cálculos themselves junto myself con for a lot of ciudades, cities as los he well. And hecho a I nivel really think personal por that mucho tiempo it has a lot of y advantages, realmente the creo method. que el método tiene It muchas is, ventajas. first of all, it's easy Primero for que nada, everybody es un método to do it, fácil. more or less. Cualquiera Very, puede very hacerlo. transparent. Es un método muy transparente And this makes it very easy to communicate y and es explain the background. igualmente fácil de comunicar, se puede I think explicar el that's very contexto important. So it's y not yo creo que very eso es difficult or muy something that's importante. La very verdad es que no es un complicated, método but it's straightforward. difícil, no es complicado, al contrario, es un And programa muy it fácil. is, besides having this very clear and or clear link, it is based on the IPCC Además de todo, science se of the basa pressure en el report método de of 2019. alineación de The 1.5. most important thing, it's applicable to Lo más all importante size of es cities, que es big, small, aplicable a or cualquier ciudad, mega. no importa si la ciudad es pequeña, grande o mega. The fair factor El requires FAIR factor more o factor de reductions in equidad more developed cities. quizá But I think, requiera más as I also desarrollo, bueno, discussed, más there was a lot of talking reducción about that de algunas ciudades, son las más desarrolladas. acting, Pero como any city decía acting Saskia, on the climate change is todas las beneficial for ciudades all the people deben and actuar cities y cualquier on the actuación planet es and the future. benéfico para el futuro y para el So mundo y para las I think personas. this invitation is very Creo, por lo important. tanto, que esta Everybody can do invitación something. es muy importante. Todas y todos podemos hacer algo. So what now? ¿Y ahora qué? Well, now we invite you to try Bueno, to pues for ahora yourself les and for your city. invitamos a And if you aplicar already este have a método target, para su ciudad. check Si whether ya it tienen un meets the objetivo, OPCC benchmark for ya sea 2030, que cumpla con el benchmark or de maybe even OPCC para outperform 2030 them. o que vaya Maybe you have incluso already más very allá, even sharper porque tal vez um, uh, mitigation targets, tienen algún and objetivo de we welcome that, of course. mitigación más ambicioso. Está muy bien. Bienvenido el Going back método. to the question of urgency. Regresando al tema de la If your city urgencia, target does not meet the OPCC si su benchmark, ciudad no está you might cumpliendo con consider el to use the benchmark de method OPCC, podrían to considerar calculate utilizar and advocate for a political el método decision to para sharpen the target. hacer incidencia. Y ya con la And the other incidencia case, if podemos you mejorar don't el have a target objetivo. or you have a very Ahora, old si no target or tenemos it's old, un you can use objetivo the o es muy OPCC method viejo, to pueden formulate utilizar and el propose a método fair OPCC mitigation para target for formular 2030. un nuevo objetivo e ir tras él. And of course, welcome to participate in the Por supuesto OPCC, que because están there más you que will bienvenidos a receive a participar en strategic feedback OPCC, report, porque ahí which recibirán el includes target verification. informe de retroalimentación There is estratégica more con mucha information about that información. in the website here to the right. Ahí tenemos mucha Let's información see y an muchos example of the recursos. strategic feedback report. Aquí The tenemos front page un looks ejemplo something like del to informe que les the menciono. left, La portada se ve como la imagen de la and izquierda. to the right you can see the Y del lado visualization derecho of podemos one tener city una that visualización participated last round in the de quienes OPCC, and participaron the en la reported última ronda climate de target OPCC. visualized in the Aquí graph. tenemos visualizado el objetivo The en esta target, the gráfica. city target is El the objetivo dot de la and the ciudad blue es line. el punto, bueno, los In this diferentes case, puntos y the luego tenemos una feedback línea azul. indicates, and La sorry, retroalimentación en first, este caso, perdónenme, the diamonds are the OPCC los benchmarks to diamantitos calculate es el benchmark de target OPCC requirements para calcular by los the requisitos de OPCC method. objetivo And por in this parte del case, método OPCC. En este caso, I would say that the feedback yo indicates that diría que the la 2030 retroalimentación target indica que el is not objetivo fully de in line with the 2030 fair no share está determined target and completamente also the 2050 alineado con el target could be objetivo de equidad. a little bit sharper. Así So que the quizá city in el de question 2050 también esté benefits un from poco the alejado. review and sharpening Vale of mucho la their target. pena que revisemos esto y también que de la mano revisemos cómo Let's están see. nuestros objetivos por ciudad. Let's end with saying that Terminemos setting targets is of diciendo course not que enough. el fijar It un is the start. objetivo no es Strong targets suficiente, es need to solamente el be punto followed de by inicio. strong action. They go Después de hand fijar el in hand. objetivo, tenemos que realizar And acciones in que the vayan de la mano report, con el Integrity objetivo. Matters, that the one En that el Saskia informe introduced Integrity earlier, Matters, la you will integridad find importa, el que 5 principles decía to Saskia guide antes, the pueden combination encontrar of 5 targets and plan. principios que les ayudan a Principle 1, combinar el objetivo y el plan de wait for acción. yourself
please take your Les time invito a que lo and lean, a consider que se den el principle 1 and tiempo 2 de emphasizing considerar urgency and cada uno de los integrity. principios. El 1 y 2 hablan de Principle urgencia 3 e and 4 integridad. emphasizing El 3 y el transparency 4 and enfatizan el tema de credibility, transparencia y credibilidad. primarily by openly publishing targets and Principalmente plans habla abroad. de publicar abiertamente los And objetivos y principle los planes. 5, very El important, principio emphasizing 5 es muy equity, importante porque not only in the enfatiza target, el tema but of de course equidad, also no in solamente en el your objetivo, climate sino action. también en el tema de las acciones climáticas. And with that, I wish you good luck. Y con esto And les deseo muy buena suerte all the best on your future y lo continued mejor climate journey. para su Thank you. viaje Thank climático you, futuro. Björn. Thank you very much Muchísimas gracias. for Gracias, this Björn. deep dive, pedagogical, Gracias por insightful esta presentation. presentación tan We are explicatoria y now didáctica. moving into the panel Ahora and vamos question and a answer pasar session, where a we la have sesión de plenty of preguntas y time to respuestas. reply to any Nos questions from queda you. tiempo suficiente para And don't be responder sus shy. dudas. Was it Por clear? Did favor, you understand? sin pena, Do you cuéntenos si want to estuvo know something claro, else si around the water entendieron, mitigation si targets quieren saber or algo acerca de los WWF's work? objetivos de Just mitigación, use the del chat, trabajo de and you are also welcome WWF. to write in Utilicen el Spanish. chat y con mucho gusto pueden también escribir en Maybe we español si así lo can, desean. yes, have the panel visible, and I'd like to welcome back Ya Saskia as well. están ambos And presentadores aquí en maybe el I put panel. the first Saskia, bienvenida de question. nuevo. So, to La primera Björn, pregunta es para Björn. if you are a beginner city, like in the Si start of your es una journey, ciudad que apenas está what do you think is a empezando en good este tema, first step in the ¿cuál podría process ser to develop a un target buen primer aligned to the Paris paso Agreement? Where should you para start as a desarrollar un beginner? objetivo alineado con el Acuerdo de París? Tal vez la pregunta es, ¿dónde comenzamos? Right. Thank you, Sabina. Gracias, Sabina. I think that it's actually Creo start with the final que the end podemos target, the 2050 comenzar con net el zero objetivo target. So that final, that el de you 2050, take a que es clear cero commitment to emisiones. the net Así zero, what we podemos will hacer where un we will need to go compromiso by claro. Sabemos la 2050 or dirección further que earlier. tenemos que seguir And para when you have that, you 2050 can o start working backwards antes to y después ir trabajando, set digamos these que hacia interim atrás. targets that will show you that Ya que tenemos el you objetivo are final, podemos fijar serious nuestro about objetivo cutting medio emissions as soon as possible, and that para you are entender cómo reducir las emisiones lo on más the pronto way posible. towards the net zero target. So start with the net zero Así que target yo diría eso, commitment, and then comiencen add con on sus as you have compromisos time, para la meta of course. final y después van agregando puntos Good intermedios. tips. Thank you. Muy buen consejo, muchas Saskia, gracias. maybe you can check the Saskia, chat if there quizá are questions I have puedes seen. revisar el Yes, chat. No sé si hay alguna we pregunta para have ti que no haya a visto question yo. from Matt, Sí, tenemos based in una Saskatoon, pregunta and he de Matt asks, de la can ciudad de the Saskatoon. 2030 interim target El be objetivo de calculated based on 2030 puede another calcularse year con base en than otro año 2018? que no sea 2018, por ejemplo, 2019. Following up with, if the answer is yes, Y if we después dice, can si la use another respuesta es baseline sí, sí se year, puede utilizar how otro do año como línea you do base, that, and how do cómo you se hace use the y HDA cómo se target utiliza el values? índice de desarrollo humano. This has come up before. Björn, maybe you can Björn, quizá nos help. puedas ayudar a responder. Yes, of course. The method is calculated, Claro, el is método made with the está 2018 as the hecho baseline, as the base. para utilizar como línea base el año And we would 2018. really recommend you to use Así that. que realmente les Some cases we recomendamos don't que have the utilicen ese año. 2018 Ahora, as hay a baseline. We países que don't have an quizá emission no inventory for that tienen year. inventario de emisiones So para ese what can año. you do then? En ese caso, ¿qué Well, podemos hacer? if you maybe you have other baseline years, Tal vez tiene maybe otro 2015, año, 2022, then try to 2015, make 2022. an estimate, an intelligent No estimate importa, what traten de would hacer be un the rough estimado picture of lógico. your emissions in 2018. Piensen con base en la Or información find que ways tienen to cuáles eran las emisiones en 2018. find ways to see what could your emissions be in 2018. Traten de calcular con base en la información que tienen cuáles eran las emisiones de Good. 2018 porque es el año que hay que Yes, you utilizar. could use the chat if you would like more Perfecto. clarification. Si alguien requiere un poquito Saskia, más there de was also a aclaración, question utilicen el about chat. Saskia, hay otra HDI, right? pregunta Maybe we should mention acerca a bit del about country level índice, and ¿correcto? Tal vez podemos hablar un subnational data. poquito de la información a nivel de país y There is a question subnacional. from
Tenemos una pregunta de Genoveva Martínez. Si hay un factor de equidad predeterminado para diferentes países. Aquí vemos el de Suecia, pero sí podremos mencionar un poquito más cómo hacerle, Yes. cómo conocerlo. There is actually no list En with all the realidad no hay countries ninguna and lista que from incluya WWF, a los but países de in WWF, this at the UN Development Program site, pero en el for Programa de Human Desarrollo Development Index, de all Naciones countries are Unidas included, so you could se incluyen todos los click in here países. and you will find your country Y there. ahí pueden Find revisar the y pueden value of your country encontrar and divide it su with país, pueden the encontrar su valor. Ese es el average valor del índice y factor ese es el value que for the world, dividen and you will entre el get factor que that factor in a mencionábamos way y that con I eso ya explained obtenemos today. el número, justamente como se los mostré en la fórmula. Was there additional? Option for Tal some vez regions at mencionar la least to use opción de que algunas regiones sub-national pueden data as well, utilizar even though información that is subnacional. not common everywhere, but A could you pesar de que say no something? es común, ¿podríamos mencionar algo al respecto? Yes, there are some subnational Sí, hay Human Development Index values. valores del índice de I have desarrollo humano subnacionales. learned from others that the He difference is in the end visto que la not that diferencia al large, final, or honestamente, no es tan big, grande. maybe typically between up to at most 5%. Tal vez un So 5% como máximo. the national HDI would give you a good El enough índice figure for that nacional factor. te puede dar un Of course, you can número always decide yourself that relativamente bueno para el although cálculo. Esa es mi our opinión. city is very wealthy in Aunque claro, comparison quizá ustedes to dicen, no, other pues parts of the mi country, ciudad and would es therefore like to una ciudad con muchos take on recursos en comparación con otra ciudad, por another lo tanto voy a higher tomar otro ambition enfoque y tal vez me voy perspective. con una ambición más Of alta. course, that is your Eso all podría freedom of hacerse, work. por This supuesto. is in the La verdad es que todos indication son libres guideline, de and you need trabajar con el to número que deseen. Esto es of nada course más una adapt it guía, to your una indicación, pero ustedes tienen que adaptar el número a su propia realidad. Yes, thank you, Björn. Muchas gracias, Now Björn. we have a question in Spanish here Tenemos una from pregunta en Matías español Montero. de Matías Montero. Uri, would you like to help? Uri, ¿nos ayudas? Yes, of course. He doesn't Claro que have sí. clear if they don't have the values from 2018. What should we do? I think that Pregunta qué se question was puede already hacer si answered, but if you no se want to tienen complement something. los números de 2018. Creo que ya se respondió, pero no sé si Yeah. gustes complementar. It is a huge challenge in many parts of the world that there are very little En or muchos sitios non-existent del mundo or not very good es cierto data que no hay to calculate información muy emissions buena at the city ni level. confiable I think para there are calcular las several emisiones a nivel de ciudad. resources out Hay there diferentes from Global Compact, recursos from Mayor, from ICLEI, from CDP, de and so on, where you can find CDP some o de support otros to it. sitios I en would say that donde if tenemos you don't información de have cómo anything at obtener los all, valores. Ahora, si no tienen nada, why not take national emissions and divide by your population, take your share of the national emissions, tomen and las and evaluate emisiones if que that figure tienen could be something that you could work with as a y proxy. traten de evaluar si el resultado es un número con el que pueden trabajar. Good. We are continuing here. So Stephanie Peters writes Stephanie that Peters we have now been listening to your demonstration regarding the nos dice que 2030 ya mitigation vimos target. el But tema what de los about objetivos de 2050? 2030. Pero ¿qué Do we pasa use the same con method 2050? for ¿Utilizamos el the mismo longer term, método or how para do largo you plazo? work with that ¿O target? cómo trabajamos con estos objetivos? Yeah, no, you don't. No, This method no, with the FAIR este factor método is simply used for the con 2030. el de factor de equidad solamente Invite tenemos all los resource resultados de cities to take a 2030. deeper dive La idea es invitar a into aquellas their ciudades existing con más matter and recursos their a goodness actuar multiple factor. todavía The más. 2050 target is El as it objetivo is, de net zero, 2050 es cero. where WWF emphasizes, of course, phasing out fossil WWF fuels and enfatiza que dejemos
de utilizar los combustibles fósiles, hay que darle los ecosistemas, hay que pensar en nuevas y buenas soluciones para poder mejorar el bienestar de la gente y el planeta. Then the next question is, of course, what is net zero? Entonces la siguiente pregunta es, ¿qué es cero neto? Todavía no está del todo definido. Yo entiendo que tenemos que definirlo en el contexto local, pero la verdad es que ahora hay muchas conversaciones en cuanto a qué significa realmente cero emisiones. Yo creo que ese podría ser tema de otro webinario. Aquí nada más queremos subrayar que si somos concretos, que si utilizamos la ciencia, que si somos abiertos y transparentes en cuanto a nuestros objetivos, podemos actuar de manera consistente y con ello tendremos un objetivo cero, aunque todavía no está del todo definido, pero quizá un primer paso sería ustedes definir qué significa eso para ustedes. Saskia, no sé si quieras comentar algo, porque tú has estado trabajando con ciudades que están tratando de fijar objetivos, bueno, que de hecho los quieren para antes de 2050, que quieren avanzar más rápido, tener un futuro más verde. ¿Nos podrías ayudar? Well, I think it's what I also mentioned, that local leadership is necessary, and we El need cities to liderazgo go local es muy importante. in the front Necesitamos in que showing las leadership, ciudades not muestren su only liderazgo, with the 2030 targets, no but also solamente para los when they objetivos de should be net zero. 2030, And this sino is not para llegar al inspiration for cero. other cities, but also for La other idea es stakeholders que in sirva the como city, inspiración para otras where ciudades y para these otras partes high interesadas dentro de la or misma these ciudad, ambitious targets are. para que And this is todos also very conozcan important, cuáles I think, for son los digitalization. We objetivos. always Yo need creo que to también have es muy those importante para la at the transición. forefront, really fighting Siempre those battles and for necesitamos others to be able to follow. mostrar nuestras So really victorias something para que otros se that's inspiren y important también in this. And we also quieran seguirnos. Eso es muy seeing a importante. lot of cities doing that. So Y ya vemos we que hay encourage muchas you ciudades to haciéndolo, continue así que es on that posible. path. Les invitamos a que Yes, continúen siguiendo very ese camino. important. Thank you. So, Muchísimas gracias, eso es muy importante. another question here from Otra German pregunta Ortiz. de Good Germán morning. Ortiz. In our Buenos case, we días. En haven't nuestro caso, calculated yet the todavía no emissions calculamos baseline la for línea our base de city. emisiones Is para there a nuestra ciudad. guideline from you ¿Hay for doing algún that? lineamiento por parte de Maybe this ustedes is a para question hacerlo? for Tal WWF, vez esta es una pregunta but para Björn, what would you say WWF, pero first? Björn, no sé, ¿qué contestarías tú primero? Yes, I think to my understanding, WWF is Creo que WWF very much supporting the está apoyando or pointing to all the resources. I bastante think I mentioned that before. con All the recursos. resources Hay that muchos is recursos, como available les on mencionaba local antes, que level tenemos and regional disponibles a level diferentes from niveles, organizations local, like regional. Global Covenant of Tenemos Mayors información from de la CDP, Global from Covenant of CEPA, Mayors, CBP, etcétera. which have specific resources. I do understand Tenemos that muchos at some informes. locations the WWF also nationally will have WWF some possibilities to support you in that work. podrá además irles apoyando a lo largo de su Yes, viaje. that's also my Sí, the correcto. information I have. Esa es There la are misma lots of información resources que out tengo there yo. Hay for muchos recursos guiding cities to disponibles que pueden guiar doing a the las emissions ciudades para baseline and que inventory. conozcan And su we línea actually had base, para que this hagan su WWF inventario. webinar Y in the tenemos last round of the un One Planet City Challenge, and we will share the link último in the webinario. tutorial. But De hecho, en very el good tutorial les question, and many compartiremos of el you are enlace y hablaremos un poquito working más del tema, pero es exactly una muy on buena that. pregunta. Hay muchos de Then there ustedes que ya is están another trabajando en ello. Spanish question from Tenemos otra Matthias. pregunta en español de El fair Matías. factor. Uri, please help me. Uri, ¿me ayudas? If the fair factor Si is the el Gini Fair Factor index. es el índice de Gini. Sorry, What? if it once again. ¿Me la podrías Is the repetir, por fair favor? factor, Si el is Fair the Factor Gini index. es You know el this índice de index that Gini. is ¿Ubicas measuring este inequalities? índice que mide las desigualdades? It's not an index, if that's No the es question. precisamente un índice, si Fair esa es la factor is a pregunta. result from a El Fair calculation. Factor es Would el you say resultado so, de un Björn? cálculo, ¿cierto, Yeah, Björn? it's Sí, correct. sí, We're es using correcto. the Human Development Index Utilizamos el índice de from the United desarrollo Nations humano Development Program, del Programa de Desarrollo de las Naciones and Unidas it's para calcularlo. a combined
index which reflects economy, Este health, índice and refleja temas de education. economía, salud y educación. And it then compares and relates all countries in the world on a scale Hace from una 0 to 1. comparación de todos los países y los coloca en una escala. So the HDI is an index in Entonces, el itself, a índice de global desarrollo standard humano es un índice one, but the FAIR factor global, is pero more a el word FAIR we use factor es to más bien un describe término que utilizamos para describir partes del método Björn? OPCC, ¿correcto? Sí. And it gives you um, uh, well, it actually mostly points to that resourceful cities to take on Y básicamente faster nos ayuda a entender la posición de las ciudades para la reducción de sus objetivos. Good. Uri, just Muy shout bien. out if we should clarify more. We have another Spanish question from Tenemos Neida otra pregunta en Cristancho, español de Triana. Neida Cristancho. Yes, I think this was already answered because Sí, esta me I parece was que ya confused. se So there is respondió. La another verdad es que yo estaba question un very similar from poquito confundida Matthias. porque esta ya la he hecho And he antes, pero was la pregunta de asking Matías why are we using antes era data diferente y from era por qué estamos 2018 utilizando información de as a 2018 baseline year for como doing año these base. calculations? Yes. Maybe a quick repetition, Björn. A ver, Björn, ¿nos ayudas? Absolutely. That is because the method is based Eso es on porque el the método IPCC se basa special report en on el the informe 1.5 especial de degree IPCC target sobre from el the year objetivo de 2018, and 1.5. the Este data informe es de and 2018, conclusions and so on in así the que report los is datos for y las conclusiones 2018, del informe and therefore the son de method is ese based año. on 2018. Es por eso que nos basamos en dicho año para hacer los cálculos. Yeah, have you? Yes, Adding, please. yeah, Saskia, just adding to that, I think nada más what's para important añadir to algo, creo que es understand there is importante that entender was when we said, well, we need to have que emissions ahí es every cuando decade. dijimos That was que said in teníamos que conocer las 2018. So emisiones when we say cada you need to década. have Fue la primera vez que lo locally dijimos, by en 2030, you 2018. need to have 2018 Ahí fue as cuando the baseline year. dijimos que So queríamos that's conocer qué pasaba en also when it comes 2030. to the numbers, Ahí we utilizamos el need to have 2018 that como as línea the baseline base. year also going forward. Hope that answers the Espero estar question. respondiendo a la pregunta. So we have still a few minutes. Nos quedan unos Great cuantos questions, by the way. minutitos. Las preguntas han sido Super muy buenas, por active cierto. audience here. Muchas gracias por ser una So audiencia tan Logan activa. Callan asks, if the Logan Callen city's greenhouse pregunta, gas reporting si includes el some informe de las Scope emisiones de 3 gas emission, invernadero de las for example, ciudades from incluyen emisiones del composting, alcance 3, aviation, por etc., ejemplo, should that composta, be aviación, etcétera. removed from the totals before ¿Habría que quitar performing the eso de los calculations? totales antes de realizar los cálculos? Yeah, good question. This is Muy a buena question pregunta. on a next level, so Yo to creo que es speak. una pregunta que ya está al siguiente nivel. Formally, the method for the 2030 Antes, el método emission target para 2030 is the Scope 1 and Scope 2. consideraba y But considera el I think, alcance 1 y 2, ¿sí? and I know I don't know the official view on this from WWF, but No sé of cuál es el course, punto de vista de better to include WWF sobre more esto, things than less pero si things ustedes quieren in the incluir más, target. adelante, es mejor But incluir más I que think that menos you para el might want objetivo. to, and I did this myself. I proposed for the city of Uppsala to have different kind of Yo, targets, por ejemplo, creo que podemos different tener scopes. diferentes tipos de So we objetivo had con one diferentes target for alcances. Scope 1 plus Un 2, objetivo para and el then we had the alcance target 1 y where we 2 y luego included otro objetivo long en distance el que traveling with air incluimos flight viajes aéreos de larga uh, distancia, por to ejemplo. handle different possibilities when it Y comes con to eso Scope 1 podemos and tener 2 diferentes emissions, posibilidades. whereas Scope 3 emissions are a bit tougher to work Tal on. vez tener más So posibilidades con el maybe alcance you 1 y 2 porque es más fácil. work with El 3 es different un poquito más targets, complicado, but please, pero sí podrían I trabajar con don't think diferentes objetivos. it will hurt Mi if you opinión include personal es Scope que no 3 daña targets si in the incluyen el target setting objetivo for del Scope 1. alcance 3. No pasa nada, al contrario. Good. Final question. Maybe we have Nuestra time, última depending on pregunta, Uri from German. Uri, es German esta pregunta de Ortiz. Germán Ortiz. Yes, I think it's more like a comment. Sí, He's no saying es una that pregunta, sino un Gini comentario. coefficient is a Menciona que el measure that coeficiente de Gini es una allow medida us to make a que nos permite quantification of the cuantificar la desigualdad
de ingresos en una población. Menciona que se calcula a partir de la distribución de ingresos y su valor oscila entre 0 y 1 o 0 y 100, dependiendo de cómo se utilice la escala. Un valor cercano a 0 indica igualdad perfecta, mientras que un valor cercano a 1 o 100 indica mayor desigualdad. I would say that this is a very good data or ground to work with when you Esa plan es your información muy actions, buena climate con la que actions, to pueden make the actions trabajar cuando applicable to that. están planeando sus acciones. La verdad es que creo que es maravilloso para ello. Good. Yeah, many Muy questions, but bien, time is muchas running out. preguntas. Desafortunadamente Saskia, se would you nos like to acaba say el tiempo. something based Saskia, on no your sé si experiences? What would be your quieras tips decir now to all the un participants here, último comentario, starting to quizá work on tus this últimos or consejos para already los at an advanced participantes, level, some of them? algo que quieras contarnos con base en tu I think this experiencia. has been mentioned before, Yo but I creo que think it's ya really se mencionó important con for us to anterioridad, pero remember igual es muy that importante que not to get recordemos stuck in the numbers. que no hay So we que have to have quedarnos targets atorados and en it's el tema really de good los to have números. them, Tenemos but objetivos y es muy to bueno get them tenerlos, in place, sí, but also to work with them, we pero need to also have a para narrative of trabajar why en we're ellos doing this. necesitamos una And it's not narrativa only de por for qué lo climate estamos change, it's haciendo, really for no creating solamente por better temas cities, de more cambio healthy climático, sino cities, and por cities that crear mejores people ciudades, ciudades más want and can saludables live in. y ciudades en las que la gente realmente quiera y That pueda should really vivir. be at the center of the Eso narrative tendría que when estar we're en el talking centro de about this, la when we're setting these narrativa, targets, when we're cuando hablamos getting del our tema, cuando politicians fijamos los objetivos, cuando with hablamos con los us in this journey. políticos, So etcétera. that's something that we haven't Yo really creo que spoken a eso lot es about algo de today lo que no because hemos hablado tanto really hoy, getting those targets are porque estábamos important, hablando de los but I think objetivos, que sí this son should muy absolutely importantes, be pero yo creo in our que conversations este as well. punto tendría que ser Yes, parte también de nuestras agree conversaciones. totally. And this is Sí, estoy something we will completamente de come back to. acuerdo. And that is a good transition Creo to que our es una muy final buena messages here in transición this hacia nuestro webinar. mensaje final. This webinar is actually part of starting Este up the next webinario round of the es One Planet parte City Challenge del 2025-26, where we will siguiente hold desafío, la many siguiente webinars of this ronda, type, en donde tendremos discussing muchos different webinarios de este topics, tipo. meeting Queremos hablar de peer to diferentes peer, temas, listening to hacer experts and reuniones many entre other things. expertos, escuchar a otros By joining the expertos, One Planet etcétera. City Challenge as a Al city, you unirse will al receive One Planet guidance City from Challenge como WWF ciudad, van a to help you recibir deliver on guía the Paris de Agreement and build your WWF city's para resilience through integrated trabajar and conforme al ambitious Acuerdo climate de action. París, But it also para llegar a una connects you with a resiliencia a thriving través de global acciones community climáticas that integradas y supports and ambiciosas. Pero accelerates también los conecta cities' con una climate comunidad journeys global together que possible, as we say apoya at WWF. el esfuerzo So que están this haciendo is, como ciudad. we encourage you to think about Por lo joining the tanto, OPCC if les you have not invitamos a done it unirse a already. OPCC en caso de And que you no are lo hayan welcome hecho to todavía. go to the next and final slide, Björn, Y bien, si pasamos where a la I última point you to diapositiva, some gracias. resources. And Ahí if you want to les doy contact us, you algunos are most welcome to recursos en contact caso de que your quieran local contactarnos. national Pueden office, contactar con WWF muchísimo gusto a su office, oficina or you local o may, of course, nacional. email O sea, us. si lo prefieren, pueden There is a mandarnos un web correo page electrónico. in Tenemos English, nuestra but I know página there is web a en inglés, Spanish one as pero well, sé que which también hay una maybe we página en posted here in the español. chat, La vamos a poner or en we el will chat para follow que up. tengan el enlace. There is also a YouTube channel Y with también both tenemos un canal English and de Spanish YouTube versions. The con versiones WWF tanto en Cities inglés como en Channel, español. where Es el this webinar will be WWF hosted, Cities Channel. but Ahí also publicaremos este other interesting webinario webinars, y for también example, publicaremos on otros webinarios emission interesantes, por ejemplo, inventories, sobre how to inventarios de calculate emisiones, emission cómo reductions, calcular and las much reducciones de more. So I emisiones y recommend mucho that más. channel. Así que les There you will also recomiendo find a que welcome vean el webinar canal. posted from Y March this también year. tenemos If un you missed that, webinario de it marzo de este año. introduces the One Planet Si City no Challenge. pudieron How verlo, is it to véanlo. join? Habla What de values can you OPCC, cómo have as a unirse city? y cuál es el valor que With obtienen como that, ciudad al I'd like to unirse. say thank you very Con ello me much to gustaría all of you agradecerles joining muchísimo a today, todas y to todos ustedes por haber interpreters, to the asistido. audience and Gracias active a la participants. intérprete, Thank you a lot. gracias a la And to our audiencia panel, por of ser tan course. participativa. And we Quiero hope to agradecer, see por you supuesto, que soon también a nuestro again and panel. wish you a Espero wonderful day verles or pronto evening. nuevamente. Les Thank you very deseo un much and excelente bye bye día o una for today. excelente tarde. Muchas Thank you very gracias y much. hasta luego. Thank you. Thank you.